Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy mi compañera Evaristo y yo, Fabiana Gallegos, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la producción del panetón. Ok, comencemos. ¿Qué es el panetón? Ese rico alimento que a muchos les gusta, también conocido como pan dulce o pan de Pascua en otros países, es un pan en forma de bollo, ya que tiene forma de cúpula en la parte superior. Este alimento es originario de Milán, Italia, y la palabra panetón viene del vocablo panettone, que significa pequeña torta de pan. Ok, continuando con la exposición, la historia del panetón. La historia del panetón se remonta en el siglo XV, para la Navidad de 1495. En ese entonces, el duque de Milán estaba haciendo un gran banquete festejando justamente Navidad. Y pues para hacer un banquete tenía que haber mucha comida. Y pues había un chef de la realeza que estaba muy concentrado en cada mínimo detalle que tenía que hacer para el banquete. Entonces, para eso le encargó una única tarea a su ayudante que se llamaba Tony, que era por favor vigilaba los bizcochos dulces que había dejado en el horno. Para ese entonces, el chef no era el único cansado, sino Tony también. Entonces, lamentablemente, se quedó dormido y quemó todos los bizcochos. Pues para su gran idea de Tony, fue a su casa a traer su masa madre que hacía su familia. Que para esto, en ese entonces, cada familia italiana hacía una masa madre que le complementaba con azúcar y mantequilla para hacer un bizcocho que se ponía en todas las mesas italianas. Pero en ese entonces aún no se llamaba panetón, pero se le decía bizcocho. Ok, continuando, trajo su masa madre a la casa real y pues se le ingenió a hacer el mismo procedimiento y con más componentes que encontró para hacerlo aún más dulce y más sabroso. Que estos componentes se los va a decir más adelante mi compañera Gabriela. Lo hizo, lo dividió en masitas como un bizcocho normal en moldes y lo introdujo en el horno. Pues sacándolos y sirviéndolos a toda la familia real, estaba totalmente nervioso, temiendo al resultado, pero el resultado fue todo exitoso y le encantó tanto a la realeza que eso se hizo demasiado famoso en todo Milán y en toda Italia, volviéndose una tradición. Y que para esto, el pan o el bizcocho, para honrar el nombre de Tony, los italianos lo juntaron y se le decía pan de Tony. O con el tiempo, los italianos lo llamaron panetón. Y ahora nosotros, los de Latinoamérica, lo conocemos como panetón. Ahora continuando con las propiedades del panetón. Las propiedades, hay dos muy importantes del panetón. Uno, que es rico en calorías, ya que cada porción de panetón que uno come, en este caso el panetón normal, tiene aproximadamente unas 360 calorías. Así que es muy rico en ellas. Y por ello, justamente por los componentes que tiene, tanto harina, azúcar, mantequilla y más, y frutas confitadas también, es alto en grasas. Esto también hay que agregar que tiene otras propiedades como son la porosidad, que gracias a la cocción que tiene la masa madre dentro del panetón se ensancha y genera pequeños poros dentro de ella. También es un poco elástica justamente por lo mismo. Y su valor nutricional es de 300 calorías, como le dije, por 300 gramos de panetón, que equivaldría a una tajada. Componentes del panetón. El panetón contiene muchos ingredientes. El más importante es la masa madre, que es un conjunto de harina, levadura, agua y azúcares que hacen una masa que es la fundamental, la que le dará forma a este alimento. Luego sigue el azúcar procesada, manteca, mantequilla, huevos, esencia de panetón, frutas confitadas y pasas. Todo esto depende del tipo de panetón. Estos ingredientes antes mencionados son el panetón comercial. Ahora, existen otros tipos de panetón, como el panetón de harina de trigo natural, sin preservantes,
y el harina trigo de avena y el harina trigo de banano. La elaboración del panetón, aunque esa elaboración es muy larga, está dividida en varias etapas. La primera etapa es la etapa de almacén. Bueno, en esta etapa se obtiene la materia prima. Bueno, ¿qué es la materia prima? La materia prima son los productos orgánicos e inorgánicos, más conocidos como insumos. Esos serían la harina, levadura, agua, azúcares y sales. Después pasamos a la etapa del esponjado. Esta etapa es muy importante ya que aquí se elaborará la masa madre. Bueno, los elementos antes mencionados se mezclarán y pasarán por 3 subetapas, que serían el mezclado 1, amasado 1 y fermentado 1. ¿Cuál es la importancia del fermentado 1? Bueno, ese es el más importante, ya que, como su propio nombre lo dice, es parte de la fermentación. ¿Y qué es la fermentación? Bueno, es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no requiere de oxígeno y que me da como resultado un compuesto orgánico. Esta fermentación no solo se utiliza en panes o tortas, también se utiliza en leche, yogur, mantequilla y vinos. Aquí, bueno, pasa la fermentación láctica y alcohólica. Después, segundo muy importante es el CO2. Aquí aquí juega un papel muy importante el CO2. ¿Por qué? Porque en la elaboración de la masa madre, en la etapa de esponjado, después de ser mezclada, va a pasar a una etapa de congelación a 200 grados Celsius. En esa etapa, los cambios de producción de CO2 van a variar y van a determinar el volumen final, que da ese aspecto esponjoso y algo poroso. Los cambios van a depender del potencial de fermentación de la levadura y la harina. Después pasamos al mezclado 2 y amasado 2. En esta fase se va a mezclar con los otros productos que le dan el sabor y color. Bueno, sería la yema de huevo, la esencia de panetón que le da el sabor tan peculiar, azúcar procesada, mantequilla, margarina o manteca, pasas morenas o rubias y frutas confitadas. En esta fase ya toma más aspecto a la masa que nosotros conocemos, pero ahora mi compañera Fabiana le explicará lo que sigue de ese proceso. Ok, continuando con este esquema de producción, sigue este proceso, el cual consiste el boleado de la masa del panetón, que en este caso solo consiste en darle vuelta y darle esa forma circular que tiene. Y luego sigue el llenado de esa misma masa en un pirotín. Para los que no sepan, el pirotín es esto, lo que está apareciendo en imágenes. Eso es un pirotín, que creo que la mayoría de personas lo distinguen, ¿ok? Este proceso se le llama fermentación 2. En este caso, se le deja fermentar aún más la masa del panetón dentro del pirotín para que así agarre su forma y llegue hasta un poco más de el tamaño o la altura del pirotín que se le contenga. Ok, en este caso, esta reacción pasa ya que pues la masa madre que ya explicó mi compañera tiene levadura y pues la levadura con el agua tiene una reacción que haga que se expanda y genere CO2 y pues en este caso la masa se contenga solo en el pirotín y haga que suba. ¿Ok? Y también mucho influye pues el calor y el vapor del agua, etc. Luego, continuando con esto, sigue el proceso de horneado. En este caso, ya teniendo la altura que se quiere, se procede a poner en bandejas y se lleva al horno a 200 grados Celsius aproximadamente 1 hora. Esto depende mucho de la cantidad de panetones que uno tenga, del tamaño de la bandeja, etc. Esos datos solamente los saben los panaderos o la persona que esté haciendo la cantidad que quiera. ¿Ok? En este caso, el horneado influye en muchas cosas, tanto como es el calor, es el CO2, el humo y obviamente el movimiento de partículas. Luego de esto se hace el preenfriado y enfriado. En este caso, el preenfriado consiste en sacar la bandeja directamente del horno y ponerlo cerca de ahí.
Luego de esto se deja aproximadamente ahí unos 5 a 10 minutos. Luego de esto se lleva ya a temperatura ambiente fuera de la sala de horneado y se deja en bandejas y ahí dejando que reposen hasta que totalmente se enfríen. Luego de eso sigue lo que es la aplicación de conservantes. La aplicación de conservantes consiste en echar un líquido dentro de lo que es este producto, el panetón. Como su mismo nombre lo dice, hace que se conserve. Como ustedes saben, el panetón es un alimento perecible, o sea que puede sufrir algún daño. En este caso se le echa este líquido para que así pueda evitarse tener hongos, bacterias y muchas más cosas, ¿ok? Luego de esto ya sigue lo que es el empaquetado y luego la comercialización, y eso hace que llegue todos los panetones a nuestras casas. Tipos de panetón. Recordando que los tipos de panetones van a depender del uso de cada persona, ya que existen diversos tipos o alternativas más saludables de consumo, como por ejemplo el de panetón de harina integral de trigo, el panetón de chicha morada, de chía y quinoa. Pero más daré énfasis en el panetón integral de trigo. ¿Cuál es la diferencia entre un panetón fabricado con harina blanca y uno con harina integral de trigo? Bueno, el harina integral de trigo contiene un alto valor nutricional, ya que contiene proteínas y fibras que ayudan al cuerpo. Este contiene el salvado de trigo y el germen, que lo hace mucho más saludable a comparación del panetón comercial. El panetón comercial, por otra parte, es muy calórico, ya que contiene altas grasas que fueron explicadas por mi compañera Gallegos. La harina blanca solamente contiene carbohidratos y gluten, lo que hace que el alimento, en sí, el panetón, sea menos saciable y nosotros consumidores tendamos a comerlo más. Entonces eso es muy dañino para nuestra salud. Hay panetones como el panetón de chicha morada, que es el maíz morado hecho harina, el panetón de chía, que ayuda mucho al sistema digestivo, y el panetón de quinoa, que obviamente contiene un alto valor nutricional. En este caso, en el uso y aplicación de nuestro producto, que es el panetón, pues siendo el panetón teniendo su única función, que es ser consumida, pues normalmente el panetón se ha vuelto pues una tradición en todas las casas peruanas y normalmente se consume en el periodo de julio hasta diciembre de cada año, pues ya que en ese periodo se celebra Año Nuevo, Navidad y fiestas patrias. Ok, profesor, como aquí podrá ver, en el caso de realizar un creativo, hemos hecho mi compañera Gabriela y yo un afiche muy bonito, obviamente resaltando lo que es nuestro producto, el panetón, y teniendo como nombre de empresa FG, dando a nuestros nombres Fabiana y Gabriela. Cuestionario número 1. ¿Por qué es importante la fabricación del panetón en el Perú? Recordemos que en nuestro país se consume el panetón de manera tradicional en fechas festivas como Navidad, Año Nuevo y fiestas patrias, además de generar más ganancias por ser más consumido en el mercado peruano. 2. ¿Cuáles son los riesgos que genera la producción de panetón? Esto va a depender mucho de cómo se fabrique, ya que recordemos que debe seguir un parámetro nutricional para su adecuado consumo. Lamentablemente, casos como en el 2021, en el mes de diciembre, panetones como Totos y Bells contenían grasas trans, pero estos no tenían indicado en sus octógonos, por ende fueron sacados del mercado por Endecopy. Pero, ¿qué son las grasas trans? Son ácidos grasos trans que son muy perjudiciales, ya que son industrializados y son modificados, por ende no son muy naturales. Entonces estas grasas, en su consumo excesivo, crea o genera daños cardiovasculares, también de obstruir las arterias y aumentar el riesgo de enfermedades como la cardiopatía coronaria. Continuando con la pregunta 3, esta dice: ¿la producción de panetón genera contaminación ambiental y cómo lo disminuirá?
Ok, en este caso sí, lamentablemente como en toda industria genera contaminación. En este caso son por mínimos detalles. Me refiero a que en este caso, ya que la mayoría de los productos, como nosotros nos recibimos el panetón, viene en este caso en un empaque de plástico o en una caja. Para esto, esta caja o este plástico tiene que tener pues un regulamiento o un chequeo para ver que si tiene las medidas exactas. En el caso de encontrar un fallo, simplemente se desechan. Y pues en este caso, como es bastantes panetones, se generan bastantes bolsas. Y con bastantes bolsas, pues también hay bastantes fallos. Así que pues generan residuo tras residuo, cartón tras cartón. En este caso, aparte, esos son de los inorgánicos. Pues en los orgánicos se encuentran principalmente lo que es las cáscaras de huevo. En este caso, como es una industria, pues solamente utiliza por lo menos más de 1000 huevos a la hora, porque normalmente el sistema de producción de una empresa grande, por ejemplo como Nestlé con sus panetones, genera 2 toneladas de panetón a las 2 horas. Y eso implica mucha materia prima, en este caso muchos huevos o mucha mantequilla, etc. ¿Ok? Y esto pues no tiene un fin en sí y se genera otra acumulación de basura. En este caso, lo que implica una solución ya lo brindan las empresas, ya que pues está normado por una ley. Así que están tratando de pues volver a retomar el reciclaje o contratar pues una empresa X que se encargue de estos residuos. Continuando con la pregunta 4, dice así: ¿qué industrias peruanas producen panetón? Pues principalmente producen panetón, puede ser Donofrio y pues Gloria. Estas dos son muy competencias en el caso de producir panetón, ya que tienen una alta producción de panetón. ¿Ok? Ahora continuemos con la pregunta 5. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de este trabajo de investigación? Lo más importante es que he aprendido el valor nutricional de ese alimento, que a pesar de ser muy rico, es el más consumido en épocas navideñas. Por lo tanto, las personas debemos tomar conciencia de cuánta porción comemos y que recordemos que el panetón es esencialmente harina, por lo cual debemos consumir panetones que sigan el rango de valor nutricional adecuado. Además, descubrí nuevas alternativas de panetones para mi consumo, que son mucho más saludables y nutritivos, como el panetón integral de trigo. Este producto me ayuda bastante para ser muy cuidadosa con lo que yo consumo, ya que esto va a repercutir en mi salud. En este caso, con la pregunta 5, pues yo aprendí de que pues el panetón conlleva mucho esfuerzo de parte de muchas personas en el caso de lo que es su esquema de producción. Lo que yo pude exponer implica mayormente un trabajo de 40 horas, que es demasiado para llegar hasta nuestras casas. También que pues genera, digamos, mucha demanda en este caso en fechas cívicas, demasiada demanda, digamos, de que el Perú tiene una alta demanda de panetones per cápita, o sea que aproximadamente una familia consume 1,5 kilos de panetón al año, que eso implica muchos panetones, y no es que haya pues 1 o 2 familias en Perú, sino hay más de 36 millones de peruanos. Eso es segundo, y tercero, de que pues yo no tenía mucho conocimiento de que pues el panetón llevaba pues muchos químicos, pero no me refiero a químicos malos, no, me refiero a cambios químicos, procesos químicos. Si bien sí, yo por mi experiencia que tengo haciendo queques o postres, tenía conocimiento de que pues yo solamente conocía pues el polvo de hornear,
pero no me di cuenta que también existe la levadura y pues que al contacto con el agua pues produce un cambio químico y eso hace que se expanda totalmente. Pues eso fue todo. Muchas gracias, profesor y compañeros. Espero que les haya gustado nuestra exposición. Gracias. Wow.